Parlamentario, ¿en qué consiste la ley de referendos aprobada por la Asamblea Nacional? La legislación venezolana tenía una falla muy grave, que no tenía una norma que regulara el referendo constitucional para solicitar la evaluación de la gestión del presidente de la República. Con esta ley hemos suplido esa ausencia constitucional y ahora tendremos unas bases jurídicas para poder convocar el referéndum revocatorio y que sea el pueblo el que decida si quiere dejar al presidente Maduro en el ejercicio del poder o si por el contrario desea un cambio político sustantivo con su participación en ese referéndum. Nosotros sabemos que la democracia, cuando no es bien ejercida, genera turbulencias políticas. Está sucediendo eso en este momento en Brasil con la solicitud de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff y está sucediendo en Venezuela con la solicitud de un referéndum revocatorio para evaluar, luego que ha pasado la mitad del periodo, la gestión del presidente Maduro, que más nefasta para la sociedad venezolana no ha podido ser. No tenemos medicinas, no tenemos alimentos, no tenemos servicios fundamentales, no hay electricidad, no hay agua, la inseguridad se ha apoderado de las calles y los venezolanos viven presos por el temor al hampa. Todo ello obliga a que revisemos el modelo económico que se ha presentado y que se ha desarrollado. El presidente ha sido sordo ante el clamor que se produjo en Venezuela el 6 de diciembre del 2015, cuando más de 2/3 de la Asamblea Nacional fueron electos en representación de la oposición. No oyó ese clamor, no oyó esa exigencia de modificación y de cambio, y nosotros nos toca desde la Asamblea Nacional impulsar ese proceso para que en Venezuela se produzca un cambio democrático, con participación pacífico, de acuerdo a las reglas y normas constitucionales, y que pueda resurgir un gobierno que permita el reencuentro de los venezolanos, el reencuentro de la senda de la producción, del desarrollo y que juntos podamos construir la sociedad a la que tenemos derecho. ¿Y cómo la actual situación política de Brasil incide en el Parlamento del Mercosur? Aquí hemos visto cómo la propia delegación brasileña está profundamente dividida, porque la mayoría de los representantes aquí en el Mercosur están a favor del impeachment. Y recuerden que eso es una figura de origen parlamentario y fue precisamente la Cámara de Diputados y de Senadores de Brasil la que deliberó y aprobó por mayoría esa evaluación política de acuerdo a la constitución de ese país. Y luego el Tribunal Supremo de Justicia de el Brasil avaló el procedimiento utilizado por el Congreso brasileño. Nosotros vemos desde afuera con respeto esa circunstancia, creemos que no debe meterse la mano ajena de nadie, hay que aupar la libre determinación de los pueblos, que sean los pueblos libremente los que escojan su destino. Si están de acuerdo con las políticas que ha desarrollado la presidenta Rousseff, habrá la oportunidad de manifestarlo. Si están en desacuerdo, pues el mecanismo constitucional ya está en desarrollo, no es la primera vez que se aplica el impeachment en Brasil, así que ellos han transitado y han superado estas dificultades de evaluación a la gestión política de los gobernantes. Los gobernantes tienen que entender que no son inmunes, que no están fuera del contexto de la evaluación de su gestión, y lo que nosotros aspiramos es que esa evaluación sea profunda, desde el punto de vista no solo político, sino desde el punto de vista de la afectación de esas políticas a la sociedad, es decir, desde el punto de vista de lo social, y de la afectación de esas políticas al nivel y de calidad de vida de los ciudadanos, es decir, desde el punto de vista económico. Si no hay un gobierno que desarrolle unas buenas políticas económicas, unas buenas políticas sociales y un entendimiento global de su sociedad, es decir, unas buenas políticas, no tendremos entonces un buen gobierno conduciendo los destinos de nuestros pueblos. Eso es lo que está pasando lamentablemente en Venezuela, eso es lo que está pasando desde nuestra óptica en Brasil, y ojalá estas sociedades superen esos problemas. Los problemas políticos no pueden estar supeditando el nivel de vida de la gente. La política debe ser para resolver precisamente los niveles de vivencia, de necesidades a los pueblos, y hay que atender y responder esas exigencias, que es precisamente lo que nosotros pretendemos hacer desde la Asamblea Nacional en Venezuela y aquí desde este foro regional tan importante como es el Mercosur y como es el Parlasur, para que las normas se den en función de evitar que sigan creciendo los millones de pobres de nuestros países.
16 millones de pobres en estos últimos 2 años. Eso tiene que llamarnos la atención porque combatiendo la pobreza es como vamos a combatir los males sociales de nuestros pueblos y es para ello que este Parlamento debe servir como herramienta de participación y de incorporación de nuestras sociedades.